tardes. Continuamos con las sesiones del primer Congreso Internacional de Comedia y vamos ahora con la sesión inaugural a cargo de Quique García y Xavi Puig del Mundo Today. No sé si hace falta presentación, yo creo que son de sobra conocidos, ¿no? No creas, ¿eh? No creas. O sea, según la edad que tengan, no creas. Nuestro público es muy mayor, no creas. Es una página web. Es como Twitter, hombre, pero es una página... Los que están aquí, que podrían estar echándose una siesta perfectamente, si han venido, yo creo que es porque nos conocen, porque nadie va a ver unos desconocidos si puedes estar echando. Claro, tienes razón. Es una página web. Bueno, es una página web, es la mejor revista satírica que tenemos en este país. Además, el trabajo que hacéis ha sido premiado, os habéis llevado 2 años consecutivos el premio Bitácoras, el premio Intras, el premio Blasillo de Huesca, o sea que yo creo que bastante reconocidos estáis, más haría falta. El Princesa de Asturias no nos lo han dado por motivos políticos, pero bueno. Y sí. el Pulitzer tampoco. El Pulitzer tampoco, sí. Pero sí. bueno, es lo que hay. Y el Nobel pues estará al caer, creo yo. Sí, los están anunciando estos días. O sea sí, estamos muy... Si veis estoy dándole a F5 en la web si del veis Nobel, que nos vamos a contestar el teléfono, es el Nobel. Nos han dado el Nobel. Sí, el Nobel de la risa. Que lo han creado para nosotros. No existía y ahora hay Nobel de la risa. Es solo para darnos... No lo darán más años. Bueno, os han otorgado el premio al ingenio español, que eso ya es solo por el nombre, ¿no? ¿El premio al ingenio español? Sí. Es el del Blasillo. Es el Blasillo, claro. Sí. Ingenio español, ahí nada, ¿no? Ahí es nada, sí. No. Es un premio muy bonito. Es un premio especialmente bonito porque se da en un congreso de periodismo digital en Huesca. Una mierda al lado de este, ¿eh? Una mierda al lado de este, un congreso, bueno, en Huesca, ¿qué os voy a decir? Y... que lo peor de Huesca es que hay que pasar por Zaragoza para ir, lo cual hace que sea aún peor ir a Huesca. Saludo a toda la gente de Huesca y Zaragoza. Y entonces lo dan dentro de un contexto de periodismo digital. Nosotros no somos periodistas, pero de alguna manera, aparentemente Forges fue un año como invitado a ese congreso y fue suya la idea de crear un premio al ingenio en Internet, digamos. Un premio específico para gente que hace contenido humorístico en Internet, que no es tanta. Realmente hay muy poco humor. Parece que hay mucho contenido en Internet, pero no hay tanto. Entonces es un premio bonito por eso, por lo específico que tiene, por el contexto en el que se hace y porque fue idea de Forges. O sea que es un premio especialmente guay, aunque haya que ir a Huesca. Bueno, pues no hace falta decir más para terminar de presentaros las referencias y el congreso que es de humor, medios, redes, hablamos de humor en Internet, pero también de humor gráfico, así que vamos, no podía ser de otra manera. Pues por empezar, pues, de alguna manera, pues os voy a preguntar qué motiva el origen del proyecto, ¿no? ¿Con qué idea o finalidad mueve a crear una revista de humor de este tipo? Si no me equivoco, vosotros os conocéis estudiando filosofía en Barcelona, luego también habéis estudiado juntos comunicación audiovisual y creasteis una primera revista, espongiforme.com, en la que hacéis una especie de humor filosófico, ¿no? Sí. Y creáis el Mundo Today en una época además en la que las redes sociales no son lo que son hoy, ¿no? O sea, No, para nada. Cuando creamos la página, Facebook ya existía, pero justo creo que acabábamos de descubrirlo en España. Y es cierto que nos ayudó mucho a hacernos conocidos, porque en aquel momento Facebook, cualquier contenido más o menos llamativo, viral, lo empujaba hacia arriba. Yo creo que fue uno de los elementos que nos permitió crecer en muy poco tiempo, porque a veces repasando años nos damos cuenta de que en 2009, que es cuando creamos la página web, ya en 2009 estábamos haciendo vídeos para el Terrat. Entonces yo siempre tiendo a pensar que empezamos a entrar en el mundo de trabajar con productoras y publicidad y demás y otros medios en 2010, como que tardamos como mínimo un año en afianzarnos o en empezar a crecer y no. No, fue rapidísimo. Fue cuestión de meses. Fue rapidísimo. Entonces yo creo que sí es verdad que Facebook ayudó a que de repente la gente empezara a compartir por email, imagino en aquel momento, porque WhatsApp no existía, noticias nuestras. Eso cambió mucho
cuando entraron en juego los algoritmos y ya fue como lo contrario. O sea, Facebook ya una vez se adueñó de nuestra audiencia y los medios se volvieron dependientes del algoritmo de Facebook, entonces empezó a estrangular a todo lo que no fuera clickbait, todo lo que no obedeciera a lo que el algoritmo en ese momento priorizara. Pero sí es verdad que, al menos en el nacimiento del Mundo Today, disfrutamos del Internet que molaba, en realidad, donde había propuestas muy estimulantes, más fancineras, no había esa obsesión por los me gustas, había mucha más libertad. No existía esto del SEO, de oye, cuidado con las palabras que usas porque luego el buscador, no sé qué. Y de hecho nosotros hemos intentamos mantener el espíritu de 2009 de no estar pendientes de los clics, hasta el punto de que no sé cuándo miré la audiencia del Mundo Today por última vez. No lo miramos, no lo tenemos en cuenta. O sea, lógicamente los retweets de Twitter y los me gustas en Instagram y todo esto los ves, pero intentamos que no condicione nuestro contenido. Intentamos seguir igual de ingenuos, quizá estúpidos, que en 2009. Que, de hecho, yo he leído en alguna ocasión que os esforzáis por no crecer. Bueno, no diría tanto, no diría tanto, pero quizá eso nos desvía del tema de la comedia, que es el del Congreso, pero sí es cierto que Internet es un medio, a nivel de industria, a nivel profesional, a nivel de empresa, es un medio muy, muy hostil, en el que se crece muy rápido. Nosotros crecimos extraordinariamente rápido gracias a que encajamos nuestro humor basado en one-liner. Un one-liner es un chiste, una única frase. Encaja perfectamente con lo que eran los estados de Facebook y luego con lo que fueron los tweets. Y crecimos muy rápido, pero en Internet las empresas crecen muy rápido, básicamente encontrando inversión, encontrando inversores. Porque hay maneras de decir, vale, lo que genera dinero es la publicidad, por tanto, la publicidad genera dinero por un tema de cantidad de público. ¿Cómo tengo más cantidad de público? Anunciando mi página en Facebook. ¿Cómo consigo anunciar mi página en Facebook? Metiendo dinero, por tanto necesito inversores. Y nosotros hemos dado la espalda a esa vía. Hemos dado la espalda a esa vía porque nos parecía artificial y hemos dado la espalda a esa vía porque no somos gente, hemos estudiado filosofía, por tanto cualquier cifra de números muy alta nos confunde. O sea, somos pobres por no hacer el esfuerzo de sumar. Sí, básicamente vendría a ser eso. Básicamente vendría a ser eso. No es una cuestión de no crecer, de no querer crecer, sino de entender el trabajo que estábamos haciendo. De hecho, es que cuando recibimos algún email de algún CEO de algo que nos propone una reunión que tiene pinta de que nos van a intentar convencer para que ganemos más dinero, ya es como, Quique, ¿habrás visto el mail del farsante este con las que... Sí, antes de que pueda decir nada ya tenemos como ese mecanismo de autodefensa de cuando alguien viene a decirnos, chicos, lo habéis estado haciendo mal, espérate, que yo te voy a enseñar cómo maximizar. Ya cuando utilizan palabras como monetizar, maximizar, nosotros ya es como poca cosa. Vamos a sacar de aquí más que te harán perder el tiempo. Sí, quizás nos engañaron los primeros 7 años, pero ahora ya no. Desde luego, llevamos 14 años, somos veteranos en Internet. No sé si es una cuestión de mérito personal o profesional o suerte, pero estar vivos como empresa o como marca 14 años en Internet es mucho. Está a la altura de esas marcas que venden turrones y ponen el suministrador de la Casa Real desde 1750. 14 años en Internet es un montón. Y en parte llevamos 14 años porque somos una empresa como empresa, que entiendo que es el tema menos relevante del Congreso, que es cómo somos como empresa. Somos una empresa suficientemente pequeña como para ser muy flexibles. Si tenemos que crecer como proyecto, podemos contratar a alguien que nos ayude puntualmente. Y cuando se acaba el dinero, pues a esa persona ya no puede seguir trabajando con nosotros porque no hay dinero para pagarle, básicamente. Que yo creo que está en su ADN, que es un poco particular. Creo que solo los holandeses son parecidos a nosotros en eso. Me refiero al Mundo Today holandés. Y es que el formato medio satírico es una cosa súper mainstream, que además no depende de quiénes son los tíos que están detrás, es decir, lo que es famoso es la marca,
al margen de quien esté detrás escribiendo para esa marca. Por lo tanto, uno puede pensar que si mañana nos compra Prisa y Quique y yo nos retiramos a las Bahamas, pero meten, pues yo qué sé, al que ahora está coordinando guión en La Resistencia, por decir algo, lo meten a dirigir El Mundo Today y con inversión meten a 5 guionistas, lo que sea. Si cambiamos las tripas del Mundo Today y metemos a gente muy buena escribiendo para El Mundo Today y nosotros nos piramos, uno tiende a pensar, bueno, eso iba a seguir la marca, igual la gente no tiene por qué notar la diferencia, igual que no se ha notado tanto con The Onion cuando han vendido varias veces a empresas muy tochas. Pues bien, en nuestro caso parece que El Mundo Today sea una marca que no depende de quienes están detrás, pero nunca ha dejado de ser el proyecto de 2 tíos que somos Quique y yo, que como decías nos conocimos en la Facultad de Filosofía y nos enamoramos el uno de otro haciendo chistes y digamos hay un vínculo personal muy fuerte, de manera que no sería lo mismo que El Mundo Today lo llevaran otras personas. Igual sería mejor y sería más exitoso, pero de hecho nuestros amigos, la gente que nos conoce muy bien, muchos juegan, bueno, ya nuestros amigos y los lectores, juegan a adivinar qué noticia la ha escrito uno, qué noticia ha escrito otro, y muchos te dicen, sabía que esta era tuya porque conocen tus obsesiones, conocen tus... O sea, hay bastante de autor en lo que hacemos, por mucho que formalmente sea muy aséptico. Y eso también nos lleva a tener un control absoluto de lo que hacemos. Lo de no crecer, sobre todo, viene por no querer perder el control del contenido. Y esa yo creo que es una de las claves. Igual nos hundimos, igual seguimos pobres toda la vida, pero nunca habremos dejado de hacer las cosas de la manera en la que nos gusta hacerlas. Sí, sí es cierto que hubo un momento, por ejemplo, y esto es llamativo, y eso la gente, o sea, todos usamos, ahora ya no, porque la pandemia ha hundido la pandemia, el Brexit, Trump ha hundido la plataforma Facebook, pero todos usamos Instagram, que es de la misma persona, y WhatsApp, que es de la misma persona. Hubo un momento, a nosotros Facebook y a todas las webs del mundo, Facebook las trató muy bien hasta 2015, 2016, y a partir de ese momento Zuckerberg dijo, quiero ser la televisión del futuro, por tanto quiero vídeo. Para una redacción como la nuestra, es decir, una redacción que básicamente son domicilios particulares, hacer vídeo es muy costoso, el vídeo es muy caro. Incluso para una redacción como El País, hacer vídeo es muy caro. 1 minuto de vídeo no es lo mismo que un artículo. 1 minuto de vídeo necesita 3 personas, aunque solo sea 1 minuto, necesita 3 personas. Es muy costoso. Entonces hubo muchas redacciones de todo tipo, periodísticas, satíricas, humorísticas, que pidieron inversión o invirtieron en tener equipos de vídeo. De repente, en 2019, 2020, Zuckerberg dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vídeo. Y hubo páginas web americanas de sátira, de humor, como Funny or Die, como el propio The Onion, como Cracked, como College Humor, como la propia Adult Swim, que tenía una página web. Todo esto son referencias esenciales del humor alternativo americano, que de repente dijeron, ostras, hemos invertido $100,000 en equipos de vídeo porque era lo que de repente Internet pedía y ahora este loco ya no quiere vídeo. Y ha habido páginas web que han cerrado. Nosotros en nuestra artesanía y humildad somos una marca muy fuerte, o sea, es muy difícil acabar con nosotros simplemente porque somos demasiado pequeños como para hundirnos. Hay esa parte de empresa muy pequeña y esa parte autoral. Y Che había hecho referencia a los holandeses. Hace 3 años, justo antes de la pandemia, contactó con nosotros De Speld. De Speld es el Mundo Today holandés. Los holandeses, que son muy listos, dijeron, ostras, hay un Mundo Today. Para ellos no hay un Mundo Today en cada país. Para ellos hay un De Speld, que es su página web en cada país de Europa. Y nos pusieron en contacto a todos. Y hemos celebrado un par de congresos informales, lo cual es interesantísimo. Sí, te acabo de soltar aquí, ¡pam!, una bomba. Y hay una cosa curiosa, y ahora hablo más por la parte de empresa que de la parte de autor de comedia, y es que la estructura de esas redacciones es exactamente igual. O sea, no nos conocíamos
y es exactamente igual. Franjas de edad muy similares, número de personas trabajando muy similares, manera de trabajar muy similar, todo tíos también, hay un sesgo de género muy similar, generalmente eran amigos que se conocen. Los holandeses es que son dos hermanos que estudiaron los dos filosofía. Entonces, claro, cuando nos conocimos fue, pero tíos, pero si tenemos exactamente... Es como conocer un doppelganger sí. con más dinero porque es holandés. El mundo today de Selby. Exacto. Viene a ser un poco eso. Y tuvieron exactamente, son gente que ha atravesado dilemas muy parecidos a nosotros, que han hecho pequeños escarceos con televisión, pequeños escarceos con la radio, nunca han llegado a tener grandes inversiones, nunca han llegado a tener... han optado por esta vía un poco más, no sé si humilde o underground, coge la palabra que te resulte más amable. Despert ha tenido dos intentos de compra y los ha rechazado los dos, porque son muy, muy celosos de... Pues eso que os decía, controlar lo que haces como tú lo haces, aunque no ganes tanto dinero. Nosotros tenemos más mérito, porque somos los más pobres de todos. Bueno, están los italianos, vendrán después. Los italianos vienen después, sí, pero es que claro, los italianos son como 30. Entonces... Son 30, no cobran nadie allí. Claro, es que son 30. No se han profesionalizado, digamos. O sea, están siempre, como son tantos, a que caiga algo de ingresos, lo reparten y quedan a 5 euros cada uno. O sea, su estructura es muy caótica. Los alemanes, ya solo con la gente que tienen como lectores, han vivido siempre de los banners de publicidad, nunca han necesitado hacer colaboraciones con medios, ni brand content, ni nada, han vivido súper bien y ahora les está afectando el tema de los banners de la programática y se tendrán que adaptar. Pero vamos, ya os digo que de todos los medios europeos, los españoles somos los que más curramos, lo siento, pero es así, porque la media, nosotros publicamos una media de 4 artículos al día. Los austriacos, que son los que más pasta tienen, publican 1 al día. ¿Y son cuántos? Son 2 o 3 personas. Yo pienso, pero es estos increíble. tíos, ¿qué hacen? O sea, cuando han terminado su artículo... Y ni siquiera es tan bueno. O sea, ellos están focalizados en la política, es muy, muy, muy político. Tienen bastantes suscriptores y ganan muchísima pasta con los suscriptores, pero publican un artículo al día. Es que yo no lo concibo esto. Sí. Y entonces, bueno, y los demás nos dicen, joder, tío, ¿cuánto publicáis? Y me flipa con lo pocos que sois. Nos preguntaron si en serio éramos solo... No se lo creía. Porque la plantilla, para que, o sea, ya que hablamos de la parte de empresa, la plantilla somos Xavi y yo, que somos directores y los fundadores y redactores, Javi Ramos, que es que nos ayuda en temas de redacción, que es un humorista excelente, y Avi López, que está ahí sentada, que lleva las cuentas, que es una parte bastante importante, bastante desagradecida de llevar, es hablar con clientes. Por eso está ahí llorando. Por eso está ahí llorando, sí. Avi, no te veo contestar emails. Y esa es la estructura. No tenemos departamento de vídeo, lo hacemos todo, es todo muy, muy casero. No tenéis oficina. O sea, no tenemos oficina. ¿Cómo trabajáis? Porque además cada uno vive en un sitio, ¿no? Sí. Pero esto es así, o sea, cuando nos preguntan, bueno, ¿y la pandemia? Y como la pandemia dice vida normal. La pandemia, el mejor momento de nuestra vida. O sea, una cosa... Sí. Al menos los 3 primeros meses fueron... La gente estaba aburrida. No sé si aburridísima. la guerra nuclear será igual de guay, pero la pandemia... o sea, a nivel logístico ya estábamos desde 2009, porque claro, cuando creamos la página web, yo ya estaba viviendo en Madrid. Entonces ya vivíamos separados, porque Quique vive en Barcelona. Entonces desde el principio fue una cosa a distancia. ¿Y cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo funcionáis? Vale, ¿cómo es el proceso creativo? Os puedo definir a day in the life, por así decirlo. Cojamos un lunes, un día como hoy, pongamos por caso que no hay que ir a una universidad. Básicamente, los lunes es... Os digo hasta los horarios, porque son de lujo. Nos levantamos a las 9, 9:30, más o menos, cada uno... Pues hay una horquilla, cada uno la que sea. Repasamos la prensa. Yo, en mi caso, los lunes pienso chistes, titulares y enfoques durante, qué sé yo, entre media hora y hora y media, según cómo sea el día. Hay días muy malos que estás hora y media y no tienes absolutamente nada, y hay días muy buenos que en media hora tienes pues 5 o 6 cosas que están bien. Luego hacemos una reunión a la 1 del mediodía, más o menos.
donde estamos los tres. Es una reunión que hacemos pues, por Zoom, por una teleconferencia normal. Y todos los chistes que hemos reunido, que reunimos en un grupo de WhatsApp, se ponen juntos en un documento que se llama Nevera, que es una nota de texto, el TXT, es decir, no es ni siquiera un documento de Office, es texto plano, porque hay tanto texto que pesa mucho y el procesador, el Word, se rompe al abrirla. Tiene que ser un texto plano, sin formato. Y ahí hay, a lo mejor, pon que hay 25 líneas. Cada línea es una idea. Y la idea puede ser un titular cerrado. Por ejemplo, ya estaba: el CIS confirma que Pedro Sánchez adelanta a Pedro Sánchez como primera opción de voto, algo así. Y otras son idea, 2 puntos, o cosas que no tienen tan formato periodístico, pero es una idea, es un chiste que está ahí apuntado. No es que esté haciendo otra cosa, estoy mirando la nevera. Sí, mira, os voy a leer algunos de Javi Ramos. O sea, tú te levantas por la mañana y Javi ha puesto en el grupo de WhatsApp, que se llama El Mundo Today Staff, ha puesto sus titulares. Porque está bien eso, porque es que se adelante uno, porque a veces el titular que ha propuesto uno hace que se te ocurra a ti un giro, eso está bien. Nace el primer niño con sabor a donut. Bueno, vale, está desayunando Javi, claramente. Está comiendo un donut. Claramente, sí, claramente. Un jugador de ajedrez es acusado de hacer trampas tras administrar mandrolona a todos sus peones. Luego ya tiene cosas más. Mira, este me gusta. Un hombre fuerza una discusión con su pareja para poder dormir en el sofá porque es más cómodo que su cama. Todo esto es muy Javi Ramos. Luego, pues yo hoy no he mandado una lista, me han dado algunos suelto. Un año más, el Nokia 3210 es elegido el móvil más seguro frente a ciberataques, bla, bla, bla. Bueno, todo esto lo ponemos en común en la reunión. Se pone en común sin filtro. Creo que es importante. Es decir, de las ideas que ha leído Xavi, hay alguna que está bien, hay otra que no está tan bien, y os podéis imaginar el nivel de las que no ha leído. Hay cosas que son realmente muy, muy, muy malas, pero a nivel creativo, primero porque llevamos muchos años trabajando juntos, también con Javi Ramos, y luego porque se juega así. Y porque supongo que al pegarlo en un chat de texto da menos vergüenza que al decir una mala idea en voz alta, pero creo que está muy bien poner todas las malas ideas en común, porque la creatividad, sobre todo la creatividad, encontrar ideas a solas es muy duro. Es decir, al menos en mi caso, a mí me cuesta mucho estar de brazos cruzados en un sofá. Yo necesito estar viendo fotos, necesito estar viendo anuncios, hojeando la prensa. Y que Javi diga: nace el primer niño con sabor a donut, pues a lo mejor a mí hace que se me ocurra un chiste sobre la natalidad, o sobre los donuts, o sobre desayunar. Está muy bien esa puesta en común de los ingredientes que cada uno tenemos en ese momento, los ponemos en común. Sí, las pocas veces que hemos trabajado en un equipo de guión en televisión, por ejemplo, que son otros ritmos, son otras maneras de funcionar, hay un tipo de guionista que, bueno, cada uno tiene su forma de trabajar y hay que respetarla, pero pero yo no la respeto. Yo no la respeto. Que es lo que yo llamo el guionista francotirador, que es un tío que va a la reunión de guión y solo abre la boca para soltar chistes de la hostia. Y luego se calla. Y luego se calla. Vete a tu casa. O sea, es como, vete a tu tío, casa, rata. Eres una rata. Porque tú vienes aquí a quedar bien y estás dejando que el resto soltemos los titulares medio tullidos, cojos, que se podrían mejorar, o directamente malísimos. Hasta pidiendo perdón. Mira, pido perdón por este chiste, pero lo voy a soltar, ¿no? La valentía del tío que igual lleva 3 días y se atreve a decir: se me ha ocurrido un chiste sobre Felipe VI que es un poco mierda, pero lo voy a soltar porque igual rebota algo, ¿no? Sí, porque... Esto es un acto de generosidad y que enriquece la reunión. Y esta gente es mucho más interesante. Yo la ficharía antes a un tío que se atreve a exponerse a los demás compañeros con una idea medio mediocre, a ese tío que, ya os digo, solo abre la boca y que luego igual es muy bueno. Y todo lo que él propone entra. Que sí, que está bien. Pero... Sí, pero no haces el programa solo con eso. Claro, necesitas... Nosotros no hacemos un programa, pero hacemos una web, publicamos 3 cosas al día. Tenemos 2 colaboraciones en radio, generamos muchísimo contenido, necesitamos muchísimo contenido, hay que echar Además, no mucha... nada, o sea, lo guardáis todo. Lo guardamos todo, guardamos absolutamente toda la basura.
todo, en un único documento. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, por ejemplo, bueno, primero porque consideramos que es nuestro activo principal, la nevera. O sea, y hay días en los que tú no se te ocurre nada, acudes a la nevera y si realmente piensas que ese día no se te ocurre nada, hay unos, es que no sé cuántos hay, pero igual es que hay miles y miles y miles de titulares sin desarrollar ahí, y hay días que te parecen todos terribles, y hay otros días que te sientes más generoso y dices, madre mía, es todo buenísimo. Con cualquiera que coja ya soy capaz de escribir algo. Entonces lo guardamos todo, y lo guardamos todo primero porque es gratis guardarlo. El hecho de trabajar de forma telemática hace que esté todo informatizado. En cambio, el guionista que va a una sala de, pues eso, a La Resistencia o al Extinto Leitmotiv o a cualquier programa de tele, aunque no sea de humor, va con una libreta y esta libreta luego la tiras. O sea, nosotros de forma natural, porque trabajamos a distancia, digitalizamos todos nuestros esbozos. Por tanto, ahí de forma natural los guardamos. Y luego a lo mejor nos viene una campaña de publi de viajes baratos y nos piden chistes sobre aviones. Para mañana, o sobre hamburguesas, y entonces lo primero que haces es buscar. Entonces ves que no hay absolutamente nada y te toca pensarlo de nuevo, pero al menos lo puedes buscar. Al menos creemos que la creatividad es un juego. Y para jugar necesitas juguetes, y nuestros juguetes somos nosotros mismos lanzándonos piezas de Lego unos a otros, la nevera, pues las portadas de los diarios donde hay un montón de elementos, sitios donde haya mucha cosa. Y hay veces que hay otra manera de generar ideas, que es, continúo explicando cómo es nuestro día. Nos reunimos a la 1:00. En esa reunión, básicamente, lo que hacemos es escoger la escaleta de La Ventana. La Ventana es un programa de la cadena SER que se emite, dura como 1000 horas por las tardes, y nosotros tenemos una sección de 1 minuto y medio los lunes y los jueves. Entonces, los lunes lanzamos 10 titulares. Por tanto, de esos 25 líneas que tenemos, hay que escoger 10. Generalmente, durante la reunión, generamos otros 4 o 5. Y eso es lo mejor que tenemos ese día. Hay días muy buenos y hay días no tan buenos. Y el resto de la semana, hay varias reuniones más, pero bueno, el resto de la semana pues vamos a ese material una y otra vez a ver qué podemos ir desarrollando. Y hay días que todos hemos propuesto ideas malas o ideas costumbristas o ideas sobre comida, porque a lo mejor todos hemos estado desayunando y solo tenemos chistes sobre café y croissants que se rompen al entrar en contacto con la superficie del líquido. Pero ha ocurrido algo grave, algo políticamente relevante. Y entonces no tienes una idea, pero tienes una opinión. ¿No? Es como, es que en realidad lo que está ocurriendo con esto es esto. Sí, de hecho se habla bastante de política en las reuniones. O sea, muchas veces nos ponemos a debatir entre nosotros. Es que creo que lo que está haciendo Ayuso con esto es esto. Y a veces esa opinión, solo ligeramente no maquillada, porque tampoco tú quieres venderla, pero a veces esa opinión, que es un punto de vista nuevo y distinto, está muy cerca del chiste. O sea, cuando logras encontrar una paradoja o una trampa lógica en la actualidad que te rodea, un chiste es una trampa lógica también. Por tanto, es muchas veces cuando logras decir, es que lo que están tratando de decirnos es esto y lo que está ocurriendo es esto otro, cuando estás ahí, estás ya muy cerca de conseguir. Ojalá, si dijera un ejemplo, sería más fácil, pero no se me ocurre. Pero cuando estás ahí, ya es más... estás muy cerquita del chiste. Y esa es la manera que tenemos. Básicamente esa sería nuestra rutina de un lunes normal. Eso hasta ahora, porque ahora hemos empezado a hacer una colaboración en tele por las mañanas, y por tanto nos ha roto un poquito la dinámica. La tele, siempre lo decimos en las entrevistas, y ahora igual nos tenemos que caer en la boca, claro, porque estamos haciendo tele. Pero siempre decimos que es nuestro medio menos favorito, digamos, por decirlo eufemísticamente. Supongo que porque no tomamos cocaína, entonces nos cuesta mucho... Bueno, la prudencia, ese cargamento de prudencia acaba de naufragar en alta mar.
No, ¿por qué no nos gusta la Es serie? el que menos nos gusta por la cocaína. Bueno, No, porque es vamos. donde menos control tenemos sobre lo que hacemos. Y donde se nos quiere llevar siempre hacia un lado que nos quita la solemnidad y la seriedad inherente a lo que hacemos. Pero vosotros, ¿qué sois? Porque habéis dicho que no sois periodistas. No pero somos. habéis subrayado en muchas ocasiones la diferencia entre cómico y humorista. Bueno, en realidad es una diferencia que, por ejemplo, en inglés no existe. Creo que humorista es un poquito más genérico. Cómico está vinculado a artes escénicas. Generalmente en español, cómico está vinculado a artes escénicas. Por eso decimos que nosotros somos esencialmente humoristas. Y un cómico también es humorista porque se dedica profesionalmente al humor. Pero aquí por comedia solemos entender comedia escénica casi siempre. Además, de ahí la diferencia. Hay cómicos que son actores principalmente, que no escriben lo que luego cuentan en el escenario. Y al revés, hay guionistas que escriben y no se suben nunca a un escenario. Entonces hay diferencias. O sea, yo me considero más escritor que performer, desde luego. Los titulares en La Ventana o ahora en 4 los hago porque una cuestión de precariedad, porque no puedo contratar a alguien, a un actor que haga de mí. Bueno, en los vídeos sí, tenemos una presentadora, ¿no? Pero es una cuestión de precariedad. O sea, he tenido que ponerme delante de un micrófono porque no he podido pagar a alguien que lo hiciera por mí. Pero a mí lo que me gusta es escribir. Punto. A Quique, por ejemplo, sí que hace stand-up. Que le gusta salir y defender un texto y en su caso se mezcla la escritura con lo performativo. Hay perfiles distintos. No sé si se puede decir que un humorista... Bueno, no sé si hay una palabra para describir al escritor que escribe humor pero luego no actúa. Sí, los ingleses, o sea, los americanos usan comedy writer, que es guionista de humor, Claro. o redactor de humor. Bueno, es la continuación de la otra generación del 27. Bueno, no sé si diría tanto. No sé si diría tanto. Sí es cierto, hay una palabra también bastante bonita que sí usan mucho en los anglosajones y cuando nosotros aquí no usábamos demasiado hasta que conocimos a nuestros homólogos europeos, que es satirista. Es una tradición muy larga. Que hay una tradición muy larga de sátira. Lo que pasa es que sátira en realidad no habla del formato, habla del género, que es usar el humor con fines generalmente críticos. Claro, y ni siquiera representa al 100% de nuestro contenido. Sí, entonces, Porque bueno... nuestro contenido no es crítico exclusivamente. No exclusivamente. No tiene por qué. De hecho, cuando empezamos, yo me acuerdo que tenía la obsesión de... Yo no quería hacer lo que se hacía en televisión, que era hacer humor de actualidad. Aborrecía el humor de actualidad. Y me encantaba escribir un chiste sabiendo que 10 años más tarde ese chiste estaría igual de lo que llaman evergreen, o sea, contenido que no es caduco. Luego la actualidad nos ha arrollado. O sea, y no hablo de la pandemia, hablo de mucho antes. No, yo creo que la sociedad española se politizó mucho con el 15M, más que con el 15M, con la crisis. Sí. De repente se estaba hablando de política a un nivel al que antes no se estaba hablando en la sociedad, digamos. Y eso nos forzó a estar sincronizados con el signo de los tiempos y nos forzó a incluir la actualidad, que ya estaba, pero de una manera más... adquiriendo más protagonismo. Y ahora es cierto que la sátira yo creo que tiene un peso en el mundo today muy grande que no tenía al principio. ¿Y crees que la sátira está relacionada con algún tipo de ideología concreta? La pregunta que estás queriendo hacer es ¿por qué no hay humoristas de derechas? Esa es la pregunta que hay en el fondo, ¿verdad? ¿Verdad que reconozcámoslo? No, no son muy malos todos. son muy malos, que son malos. Y es una pregunta que creo que prácticamente cualquier humorista que haya hecho un poquito de política, y creo que esto en Estados Unidos ha pasado claramente, se ha hecho, que es ¿por qué casi todos mis colegas, ¿no? Los colegas profesionales,
son de izquierdas como yo? Eso es una pregunta que muchos humoristas se hacen. Qué raro que todos mis colegas sean de mi cuerda. No hay ninguno que sea un poquito... Bueno, eso es falso, porque hay algunos políticos humoristas de derechas, y los hay incluso buenos. Pero sí es cierto que el humor funciona... El mecanismo del humor es no quiero decir desafiar, porque es una palabra muy fuerte, pero sí cuestionar tus... ni siquiera lo establecido, sino tus expectativas. Ni siquiera desafiar la autoridad, sino cuestionar tus prejuicios. Y los prejuicios, las costumbres, están más vinculadas al conservadurismo, que es a lo que ha sido siempre, que no al progresismo, que es a lo que queremos hacer. Por tanto, yo creo que sí hay algo inherente en el humor no sé si a romper las reglas, pero sí a hacerse preguntas sobre ellas. Y por tanto eso está más vinculado. Prefiero no hablar de izquierda-derecha como de conservadurismo y progresismo. Creo que es más exacto en el caso del humor. Porque si nos vamos, por ejemplo, al humorismo... esto va a quedar súper snob. Nos vamos al humorismo checo de los... entre los 50 y los 60, su humorismo no es precisamente de izquierdas, porque estaban viviendo en una dictadura comunista. Su humorismo es procapitalista. Dicho de otra manera, es antiautoritario. Por eso creo que a veces el eje izquierda-derecha no es una buena respuesta cuando se pregunta por qué casi todos los humoristas son de izquierdas. No, casi todos los humoristas lo que hacen es hablar a su audiencia suele ser de la misma cuerda que ellos y cuestionarles cosas. Eso es lo divertido. Por ejemplo, en el Mundo Today somos ecologistas, digamos, pero también es muy divertido reírse de alguien que está lavando el envase del yogur antes de tirarlo a reciclar, porque es ridículo. También es divertido reírse de esta persona que está reutilizando lo que sea para alargar exactamente cuántos minutos la vida del planeta. Eso también es divertido de hacerlo. Es muy bonito cuando se nos ocurre un chiste muy de derechas. En plan, si publicamos esto, en Vox se van a descojonar. Y entonces dices, ¿lo publicamos o no? Entonces la respuesta es, ¿es gracioso? Sí, pues lo publicamos. ¿Echáis mucho de menos a Rajoy? Yo justo el otro día estaba pensando que ya le he cogido cariño a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, o sea, cariño como humorista, quiero decir. Yo no, Pero es que Rajoy yo creo que era una joya para el humor, porque lo tiene todo. Es conservador, es carca, es torpe, es torpón. Él es muy serio y está todo el rato intentando demostrar que es una persona capaz. Es torpe él, postural, es grande. Creo que no sé, a mí la gente muy grande me hace gracia, que supongo que porque soy pequeño. Que me han pedido que os haga reconocer que le escribéis las intervenciones a Rajoy. No. Que sus citas, de hecho, con Javier del Pino, hubo una temporada que hacíamos, teníamos una sección de humor y filosofía y analizábamos filosóficamente citas literales de Rajoy. Y yo tengo las notas del iPhone, tengo citas de Rajoy, pero documento súper largo. Y son hilarantes. O sea, es una cosa, no diré a nivel de Chiquito a la calzada, pero hay algo de absurdo ahí, de callejones sin salida, dialécticos en los que se metía. Y es bello, es estéticamente bello. Sí, Pedro Sánchez no está a ese nivel, ni de lejos. Es muy soso. Los palos a los que te puedes agarrar es pues pintarlo como pues el vendedor de Portefiel, como un arrogante, una persona ridícula. Sí, o sea, por supuesto que puedes sacarle, pero no tiene tantos ángulos. No. Es mucho más plano. Tendría que ser un personaje secundario, no el presidente del gobierno. Sí, yo sí que he hecho de menos a Rajoy en ese sentido. Qué bonito.
Sí, bueno, es que Rajoy creo que era un regalo para el humorismo patrio. No solo para nosotros, sino para humoristas gráficos como del Jueves y tal, estoy seguro que le echan de menos también, sí. Luego, además de esos titulares que dais, del one-liner que hacéis, cuidáis muchísimo la redacción de las noticias. O sea, los titulares son perfectos, pero luego es que el desarrollo es impecable. O sea, la sintaxis... Para las 2 personas que se lo leen en España y que van más allá del titular. Pero es que al final las noticias están mejor escritas que las noticias, digamos, reales, ¿no? Entonces os ha pasado cosas como esta que estamos viendo, la de se cuela un vagabundo narco y un coleccionista lo adquiere por 150.000 euros. Creo que os llamaron de Argentina para preguntar sobre la noticia, ¿no? Porque creían que era real y os ha pasado varias veces, ¿no? Sí, claro, sí. El texto tiene que estar impecable. Si lo que estás haciendo es satirizar desde la retórica periodística. Es un poco como soltar titulares metiéndote una nariz de payaso. No. O sea, cuanto más serio estés, más brillará el chiste. Cuantos más detalles añadas al texto, más lo enriquezcas. ¿Cómo lo llamaba yo? Que se reía Javi de mí. Por el caldito. Es que sí, es que era una frase un poco... cuanto más, no sé, más rico salta el caldito, algo así. Era una cosa guau, tío. Lo que quería decir con esto era, pues mira, estamos viendo ese ejemplo del vagabundo, ¿no? Técnica mixta sobre cartón. Si te detienes a describir la obra desde un punto de vista especializado, si te detienes a leer reseñas de obras de arte reales y te empapas un poco del lenguaje que utilizan y eso lo trasladas a tu texto, de repente esa sátira coge cuerpo y el chiste, que ya era bueno, el one-liner estaba bien, pero si como escritor le vas añadiendo cosas, lo vas sofisticando, le metes ahí un giro final, crece muchísimo y se convierte en una pieza que tiene más valor literario del que tenía el chiste. Lo que pasa con el humor es que caduca enseguida, los chistes se olvidan, y más si son de actualidad. Entonces, a mí al menos, que me gusta mucho escribir, me gusta llevar a otro nivel el chiste, de manera que alguien que se moleste en leer el artículo encuentra una recompensa por haber hecho el esfuerzo de leérselo. Y diga, ostras, no, es que ya me he olvidado hasta del chiste de partida, ahora ya estoy disfrutando con las declaraciones de este personaje. A veces puedes crear personajes. Es que dais datos de edad, de lugar. Cuantos más datos, más enriqueces el universo del... Que también pasó por Noticia Verdadera. Sí. Un error tipográfico obliga a un banco a regalar vaginas de porcelana. Si ves, este titular no pasaría el filtro de calidad de El Mundo Today 2022. No, porque es muy tonto. Supongo que con los años... Es muy tonto. Yo por ejemplo, el humor basado en el ingenio y en los juegos de palabras, cada vez, personalmente, me interesa menos, pese a que tengo facilidad para hacerlo, desde siempre. Le estoy pillando manía al ingenio y, en cambio, valoro mucho más los desarrollos, profundizar en las ideas. Es una cosa personal, supongo que es porque me estoy haciendo mayor. Entonces, cuando vemos titulares que se basan en cambiar una letra, que son muy efectivos, la gente los aplaude y son los que despiertan la risa inmediata. Ya esta asignatura ya la probamos en 2010. Ya es como que supongo que nos gusta más hacerte reír transmitiéndote una idea que te choca. Más que los chistes de palabras son como hacer cosquillas. Y sin embargo, en este caso, creo recordar es decir, hace poco leí a alguien en Twitter a quien entiendo que no le gustaba El Mundo Today, hace unos meses, que decía: lo peor del Mundo Today no es que el titular sea malísimo, sino que encima está escrito. Y pensé, pues claro que está escrito. O sea, esto es una cuestión de filosofía mía y de Xavi y de los humoristas que más me gustan, que es, si haces un chiste, lo haces hasta el final. Pondré un ejemplo que leí hace poco en un libro de también referencia un tanto snob, de la asistente personal de Conan O'Brien. Conan O'Brien, para quien no lo sepa, es un presentador de late americano mítico, se retiró como presentador de late hace unos meses, y tiene una asistente personal a la que en el programa
tiene mucha confianza con ella, y la avergüenzan un poco enseñando el coche que ella tiene, que es terrible. Chiste de derechas un poco, ¿eh? Bueno, hacían muchas bromas con el staff. No, lo que ocurre es que ella como estampó el coche o algo así y está roto, y cuando le dice, te voy a regalar un coche. Y le regala un coche de la mierda. Sale en el programa en directo y le regalan un coche que está hecho un asco. Y Shona, la chica esta, explica, dice, mucha gente me ha preguntado después si Conan, que por supuesto es multimillonario y además es una persona muy generosa porque aparte es amigo mío y es una persona generosa, fuera de programa me regaló un coche bueno de verdad. Dice, y esa gente no conoce a Conan. Si Conan hace un chiste, y el chiste era regalarme un coche de la mierda, y efectivamente me regaló un coche de la mierda. En el Mundo Today jugamos a que somos un diario real y por tanto los titulares se escriben. O sea, el chiste está, aunque tú no te lo leas, aunque tú no te lo vayas a leer, el titular está escrito. Porque estamos jugando a eso. O sea, o estamos jugando o no jugamos, pero nos tomamos muy en serio el propio chiste. Y es como, no, por supuesto que están escritos. De hecho, ha pasado algo curioso, y es que los medios serios se han ido frivolizando. Y empezaban ya, la época del clickbait, unos titulares en medios pretendidamente prestigiosos que no se podían comprender. Ya no entramos en las erratas, los errores de expresión, que eso ya, yo supongo que porque ya no hay correctores o hay pocos, y eso se está notando. Entonces, claro, lo que tú decías de ya un momento que parece que escribes mejor que el tío al que estás parodiando, entonces, ¿qué haces? ¿Escribir tú también peor porque le estás imitando o cómo? ¿Cómo lo haces? Nosotros creamos una submarca que se llamaba Top Hit, que era una parodia del clickbait. Nos vimos forzados a hacer lo mismo que estaba haciendo la prensa, entonces los chistes eran parodiar el clickbait. Y nos tuvimos que adaptar a eso, pero claro, ya no era tan gracioso, porque cuanto más solemne es la retórica que estás satirizando, más juego te da. Si ya los titulares de la prensa seria están desgarrados y son como ya de broma, por ejemplo, los titulares del Huffington Post, que juegan a llamar la atención, ¿no? Es como que pasaron de considerar al lector como una persona adulta a considerar a un niño de 5 años. Entonces, no te vas a poder creer lo que ocurrió a continuación, 5 trucos para no sé qué, es como, ¿qué te crees que tenemos 5 años o qué? ¿Por qué me hablas como si fuera un niño pequeño? Y eso ha ocurrido. Entonces nosotros nos hemos reído de esto, pero al mismo tiempo, jolines, nos descoloca un poco. Hemos tenido que adaptarnos. Pero además, el hecho de desarrollar ciertos titulares también nos ha traído noticias de censura, de amenazas. Estoy pensando en Ramoncín, estoy pensando en Teruel, estoy pensando en los celíacos, que también... Bueno, a ver, la palabra amenaza es un poco gruesa, digamos, un poco exagerada, igual. Sí, pero los celíacos no nos han amenazado. O sea, hemos tenido tanto gente que se ofende con el titular, especialmente durante los primeros años, porque la marca no era tan conocida y por tanto hay gente que ve esa noticia y cree que le están engañando y no se ha leído el desarrollo. Puede que un titular te lleve a engaño, pese a que no es lo que nosotros pretendemos. Lo que nosotros pretendemos es, vamos a jugar a que es un juego de si fuera. ¿Qué ocurriría si? Y estamos jugando a eso con vosotros, con los lectores. En ningún momento tratamos de hacer que te creas el titular. Pero bueno, entendemos que puede ocurrir, especialmente cuando te llegan informaciones fragmentadas, ves el titular suelto en Facebook, te lo comparten en un grupo de WhatsApp. Aprovecho para decir que el 16 de noviembre sale un libro que se llama Mejor no bromear con esto, que es una antología en la que nos centramos en los titulares que más ruido han generado y reproducimos algunas amenazas emitidas por correo electrónico y por burofax y demandas y todo esto se puede ver en el libro con algún nombre tachado para que no quedemos otra vez en los tribunales. Bueno, los tribunales no hemos acabado nunca, pero sí hemos tenido que contratar abogados para defendernos. Y aunque
el nivel de incidencia es muy bajo. Digamos, nosotros hacemos nuestro trabajo con normalidad y no tenemos problemas para expresarnos. Pero bueno, es verdad que en algunas ocasiones, especialmente como decía aquí, que al principio que nos conocían menos, pues ha habido algunas incidencias, ¿sí? Y ese libro se va a centrar en eso. ¿Y quién va a hacer el prólogo? Porque de la Constitución Española el prólogo está firmado por Francisco Franco. Sí, el prólogo es de un magistrado de la Audiencia Nacional. Hasta aquí puedo leer. Sí, este será nuestro cuarto libro. Sí. Los primeros 3 fueron autoeditados. No por un tema de censura ni nada, sino porque habíamos tenido una experiencia previa con el mundo editorial y no nos gustó cómo trabajaban. Hay editoriales, o sea, podíamos haber caído en otra, aquella en concreto no nos gustó y por tanto el primer libro que editamos, que es el de Historia el libro, que tiene un título que me hace mucha gracia, decidimos autoeditarlo, en parte también por el reto de aprender de aprender, o sea, y cuando autoeditas un libro, pues estás decidiendo el gramaje del papel, estás decidiendo cuánto te gastas si lo haces a una tinta o a 2, y tomar ese tipo de decisiones es divertido. Y fue esa decisión, y también el libro de historia es especialmente, que es el primer autoeditado, es especialmente austera, la portada es muy sosa, es color gris, pone historia en grande, debajo pone el libro y abajo el mundo today, simplemente no hay nada más, es muy excesivamente austera, precisamente porque veíamos que el sector editorial cuando editaba humor te pone monigotes en la portada, Comic Sans por todas partes, y yo que conozco bien los libros, los novelty books, que así se llaman, los libros de regalo y los libros humorísticos que editan en Estados Unidos, hay una apuesta por la sátira un poquito más elegante. Y entonces decidimos autoeditarlo porque era, bueno, pues no es que lleváramos el libro y no lo quisieran, ni tampoco que estuviéramos especialmente rebotados con el sector editorial, pero fue como, no, vamos a jugar a esto. Y hemos autoeditado 3 y el cuarto, que es el quinto en realidad sería, que es el que sale el Coño de la Bernarda. Es ese primer libro que no es un libro que esté mal, ni se vendió mal, pero es como la mínima expresión de una antología. Es coger artículos de la web y encuadernarlos. O sea, para ser... Claro, en ese momento... ¿Cuándo salió ese libro? En 2010. 2010, llevábamos... Es que empezamos muy pronto a hacer esas cosas. Ya nos parecía muy guay editar un libro. Y era suficientemente interesante la idea de sacar algo en físico que no fuimos igual tan exigentes como lo hemos sido en esa segunda antología que la vamos a sacar con temas de hoy, y ahí hemos metido mucha más baza, también porque la editorial no quería que fuera solo una antología, quería que tuviera un valor añadido. Entonces, bueno, ya tenemos esa sensibilidad, sabemos que... Entonces, bueno, El Coño de la Bernarda, bueno, el título, que es la cosa menos comercial del mundo, primero, cómo va una madre a pedir el libro para su hijo, ya tiene que ir al Corte Inglés y a la dependiente a pedirle el coño de... Ya es como, hostias, es un libro difícil de encargar, difícil de pedir, y aparte es larguísimo. Entonces, eso fue como la única gamberrada que hicimos con ese libro, es decir, vamos a poner un título que sea lo más... lo que una editorial nunca haría, ¿no? Pero claro, ahora lo vemos y... Por lo demás eran las últimas coletadas de un sector editorial que cogía libros de cómicos del Club de la Comedia, los empaquetaba y esos libros de repente vendían miles y miles y miles y miles de copias. Nuestro libro, el primer libro ese, el del Coño de la Bernarda, es de 2010, y el sector editorial, la crisis del papel, ya era una cosa... el sector era completamente distinto y ellos seguían aún con la filosofía de... Y de hecho, cuando íbamos a hacer el segundo libro con ellos... y usaron la expresión habíamos entregado unos textos, nos dijeron, es corto, necesitamos manchar más páginas. Yo pensé, no, yo no mancho páginas, lo que hago es bueno o malo, pero desde luego no es una mancha. Entonces, y ahí se quedó y dijimos, bueno, pues el próximo lo autoeditamos, que no es una vía que recomendemos a nadie. Nosotros lo hacemos porque tenemos contacto directo con nuestro público y tenemos una solución logística para enviar los libros. No es una solución para alguien que quiera dar salida a su novela,
es una solución para casos muy concretos de gente que tiene acceso directo a su público, que tiene su propio canal de comunicación con el público, su propio canal de publicidad y tiene un almacén en el que dejar 4 palés de libros, que no es poca cosa. O sea, de todas maneras, vosotros podéis hacerlo porque salís en el Trivial. salimos en el Trivial, sí, eso creo que es una de las cosas que a mí más ilusión me ha hecho de los 14 años que llevamos. Y en exámenes de universidades también. Que es cuando sales en el Trivial o te ponen de exámenes en universidades, es que ya eres cultura popular, que es el mayor regalo que puede tener nadie que se dedique a hacer hacer cultura. Iba a usar el término más en boga de generar contenido, ahora que se habla tanto de los creadores de contenido. No, el contenido es cultura siempre. Alta o baja, buena o mala, el contenido es cultura. Y creo que el mayor regalo que es salir en una carta de Trivial. A mí me hizo mucha ilusión cuando vi que salíamos y compré la carta, dije por Twitter si alguien la tenía y que se la compraba por 15 euros y me la enviaron. Y la tengo en casa metida en algún... Ahora ya la he perdido. Son caprichos de rico excéntrico. Ya que se gasta 15 euros en una carta de Trivial. Pero sí, es un jolín, salir una carta de Trivial es la constatación de que estás a la altura de, no sé, el Cholo Simeone. O sea, no sabe ni quién es. No sé quién es. ¿Sabes? Es la típica respuesta del Rosa, ¿no? Pues Cholo Simeone. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Se nos quedan, nos quedamos sin tiempo y se nos quedan un montón de preguntas y de cosas por hablar. Así que desde ya os adelanto que os voy a invitar para el año que viene a acabar de hablar. Pero bueno, creo que llegados a este punto, pues no sé si alguien del público quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Alguien de O Huesca. aprovechar la oportunidad, sí, por allí. Bueno, se te oye. Claro, pero igual en los del streaming. Ah, los del streaming no. Sí, yo te oigo, pero dila en voz alta y yo reproduciré la pregunta para los del streaming si es que hay alguien. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por habernos hecho pasar un rato tan agradable. Me presento, soy Javier Gómez Píos, humorista. Así, Colega de Ocio López Álvarez, también humorista, y coautores del libro que acabamos de presentar un ratito antes que vosotros, de la sonrisa escondida, memes pandémicos, dedicado a la pandemia. Muchas gracias por el ratito que os habéis hecho pasar. Eso es lo primero. Un placer. Lo segundo es una reivindicación. Habéis navegado con pies de plomo, con mucho cuidado, sobre la izquierda y la derecha. Habéis dicho cosas sin querer entrar y no entrar, ahí como que voy, que no voy, como que va a saltar a la comba. A mí me han parecido correctísimas. Sí. Que voy, que no voy, que mira, que sí. Es que nos falta el gin tonic. Con un gin tonic ya uno... Pero sí que os quiero hacer una reivindicación. El humor, desde mi punto de vista, no es ni de izquierdas ni de derechas. De izquierdas y de derechas es una coletilla que colgamos a determinadas personas que piensan distintas que nosotros. Simplemente. Entonces, Tito y yo somos de línea totalmente distinta políticamente hablando. ¿Quién es el de derechas? El que dice que no existen ni las izquierdas ni las derechas suele ser de derechas. Como típico, por ejemplo, el que era ultraderechista y era ultraizquierdista. Al menos según dice la Wikipedia. Entonces yo creo que, agradeciendo todo lo que habéis dicho, que había sido una reivindicación a que ha habido humoristas de derechas en este país, pero para tapar un socavón. Voy a citar solo uno, para que no se os olvide, un Joseph. Bueno, yo voy a citar otro, Venceslao Fernández Flores. Claro, hay... En el sentido de que entiendo lo que estabais diciendo, entiendo el sentido de lo que estabais diciendo y el posicionamiento que tenéis y alabo el cuidado con lo que lo habéis hecho. Pero desde mi punto de vista, que un pensamiento no es de izquierdas, creo que hay un pensamiento de derechas, insisto, creo que el humor se puede hacer desde cualquier lado. Y tanto es así que esta mañana lo hemos dicho en nuestro libro de memes pandémicos, es un pensamiento de izquierdas, el mío, un pensamiento de derechas. Cuando hicimos ese libro, nos propusimos que no tuviera
Aprovecho para hablar de una aplicación que han creado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es una página web o una aplicación para móvil que te muestra las noticias del día, cogiéndolas de la prensa real, y hay un botón. En ese botón puedes girarlo a la derecha, a la izquierda, hacia ideas más extremas, ideas más moderadas, y el algoritmo te muestra la misma noticia desde un enfoque de derechas, desde un enfoque de izquierdas. Y es muy interesante porque, claro, el trabajo se basa en hablar de las tendencias, de cómo nos metemos en burbujas ideológicas y solo consumimos información que ya es de nuestra cuerda, con lo cual no hacemos ese ejercicio que decías tú, que es muy interesante, de ponerse en el lado de una postura, de una manera de ver la vida que no es para nada la tuya. Y es como ponerte los pantalones de otro y ver a ver cómo ves la vida desde su punto de vista. Es un ejercicio interesante. Y el espíritu de ese ejercicio, de crear este algoritmo, es ese. Es que cualquiera de nosotros pueda pasar un día siendo de derechas y consumiendo información desde este espectro o de izquierdas. Que claro, no creo que sea tanto izquierda o derecha como distintos niveles de extremismo, populismo, ¿no? Y ver cómo un mismo hecho periodístico se rompe de un lado, se rompe del otro, se estira. Es un ejercicio interesante. También creo que es importante que como humorista te conozcas muy bien y hagas un ejercicio de autoanálisis y seas muy consciente del pie del que cojeas, por qué, cuáles son tus referentes culturales, de dónde bebes y hacia dónde tiras. Y ser consciente de ese enfoque cuando haces sátira. No hace falta colgarse la etiqueta de izquierdas o de derechas, pero aquí que decía antes, y lo ha dicho muy convencido, en el mundo de hoy somos ecologistas. Bueno, está bien decirlo, está bien, no hay ningún problema en eso, y es un ejercicio de honestidad interesante. Igual que es interesante, pues eso, de repente se te ocurre un chiste, es muy bonito, un chiste que contradice todas tus bases, que hará reír al que te cae mal. Jolín, pues cuando ves que el humor atraviesa esas barreras que tú tienes, significa que algo interesante está ocurriendo. Y o sea, vamos, que sí, que desde luego que es interesante salirse de las etiquetas, pero también ser consciente de dónde estás. Es un poco... Sí, de hecho, en base a, mirando a la tradición de la sátira española, que es especialmente interesante, la generación del 27 y cómo la generación del 27 sobrevivió, y creo que el término sobrevivir es adecuado, durante el franquismo, ese humorismo que también ha sobrevivido muy bien la sátira de la codorniz. ¿Por qué ha sobrevivido bien? Porque no habla de actualidad. ¿Por qué no habla de actualidad? Porque más les valía no hablar de actualidad. Entonces el humor que usan es surrealista y lo puedes leer más el humor envejece muy mal, pero aún así se puede leer, puedes leer cosas de tono y son muy divertidas. Y claro, esos humoristas, cuando llegó la transición, muchos de ellos, que eran claramente antiautoritarios, pues resultaron no ser precisamente de izquierdas, sino pues Muñoz Seca, aunque es anterior, Venceslao Fernández Flores claramente era de derecha, y eso ha hecho que creo que se le minusvalore un poco, pese a que a mí me gusta muchísimo, y otros que hacían de esa generación, bueno, no se metieron no hacían política, digamos, y hacían un humor un tanto que durante la transición se consideró demasiado conservador, porque habían estado toda la vida no metiéndose en política, que era lo que estaba de moda durante el franquismo, no meterse en política. O sea, yo sí que creo que puedes hacer humor desde cualquier punto, cuestionando el pensamiento único de tu entorno, digamos. Creo que no hay nada más bonito que estar rodeado de... Esto lo puedes hacer cuando estás con amigos, no cuando estás en el campo contrario. Que estar con todos tus amigos defiendan, qué sé yo, el comunismo, por decir algo muy a mano, y tú decir, sí, es que realmente no hay nada más útil que rebajarlo todo por abajo, ¿verdad? Que, ¿sabes? Y empezar a buscarle las cosquillas. Creo que eso, como humorista, es muy sano. Ni siquiera como humorista.
Yo creo que como ciudadano es muy fácil de hacer. Sí, yo también creo que puedes hacer humor desde cualquier postura política, claro. En el caso americano sí es cierto que hay muy pocos cómicos de stand-up conservadores, por ejemplo, y los que hay hacen una comedia rara, una comedia rara que no termina de funcionar. Aquí en España creo que está un poquito más repartido. Solo por citar a Álvarez Quintero. Yo ese ya no lo conozco. Claro, yo solo por citar a esa generación antes de la guerra, ¿no? Que claro, como muy bien habéis dicho, el humorismo es de izquierdas o derecha dependiendo de quién esté en el poder. Claro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy rápido. Sí, en la viva voz. A voz va. El tema de la escritura a día de hoy, teniendo en cuenta que estamos digamos, en un contexto donde la imagen gana popularidad, ¿es postura política? Sí, o sea, para recoger la pregunta, escribir hoy en día, cuando la imagen tiene esa preeminencia y que decíamos antes que pocos leerán nuestros artículos. Bueno, es un poco militancia, realmente. Es militancia. Escribir sabiendo que te leerá mucha menos gente que hace unos años, pero seguir ahí escribiendo. Bueno, yo es que no sé hacer otra cosa. O sea, en fin, no voy a dejar de escribir. Da igual, al final si no me lee nadie seguiré escribiendo. O sea que... por otro lado, cuando pensamos en la palabra escrita, pensamos en la palabra escrita sobre papel para ser leída de forma con tu voz interna, de forma analógica para ser leída. Pero no tengo claro que alguien hablando a cámara no esté haciendo literatura. Es cierto que hay toda una generación de sobre todo los zoomers, les cuesta mucho leer. Están el meme de mucho texto. El meme de mucho texto, puede ser más representativo. Mucho texto. Y eso es bueno. Y sin embargo, se tragan unas peroratas. Sí. Se tragan unas peroratas impresionantes. No tengo claro que alguien hablando a cámara no esté haciendo literatura. Me parece especialmente difícil hablar bien o escribir bien en voz alta. Pero es que aparte hay un tema de déficit de atención. Y hay un tema de déficit de atención. Pero sí que... Bueno, a lo mejor nos tenemos que plantear o abrir lo que consideramos Yo, fíjate, no es tanto la escritura en sí como que eso lo decías tú, Armil, y se acaba cumpliendo, que al final triunfa el discurso más estridente. O sea, lo que llaman es el clickbait. Lo que llama más la atención por la manera en la que está formulado, o sea, si digo algo disfrazado de mono, todo el mundo me va a estar mirando porque voy disfrazado de mono. Esa necesidad de llamar la atención de... Lo que decía antes de hablarle al lector como si tuviera 5 años, que a un niño de 5 años le tienes que captar pues poniendo otra voz, gritando más, hablando de otra manera. Al final, el discurso más estridente es el que se impone. Porque el sosiego, el profundizar, eso no vende, porque requiere otra actitud como consumidor. Ya hablo de consumidor, ya directamente. Entonces, ya no es tanto la escritura versus la imagen, sino el carácter cada vez más estridente del discurso que acaba imponiéndose. El llamar la atención, como sea. En todo caso, claro, en nuestro caso, el vídeo es muy costoso. Y a mí, por ejemplo, me cuesta mucho coger una cámara y grabarme mal. He estudiado una carrera absolutamente poco útil, que es audiovisuales, pero al menos es como, si hago un vídeo, voy a plantar el trípode, voy a ponerme un micro bueno, unos mínimos. Yo no puedo coger el móvil y grabarme como hacen otras personas, me parece muy bien. Entonces nos cuesta mucho, por tanto vamos a apostar por la palabra escrita siempre que podamos, porque es tan primitiva que va a ser nuestra principal apuesta. Luego ya como empresarios, pues haremos lo que... Si tenemos que ir a TikTok, pues haremos lo que tengamos que hacer dentro de nuestras posibilidades y presupuesto, realmente. O sea, pero sí, hay cierta nostalgia y reivindicación. Reivindicación de la palabra escrita y reivindicación de... Y ya acabo, porque entiendo que tenéis que cerrar, echarnos de aquí.
cierta reivindicación desde Mundo Today y lo hago siempre que puedo de recuperar espacios de creación propios. Por espacios de creación propios me refiero a... Conozco cientos, y no estoy exagerando, cientos de ilustradores y dibujantes que se quejan porque su principal ventana de exposición, que es Instagram, de repente no enseña sus dibujos. Y igual no deberías haber cerrado tu página web. Igual deberías haber seguido haciendo fanzines. Porque te has ido a trabajar a un Starbucks. O sea, te has ido a trabajar a una corporación americana. Quiero decir, ¿qué esperabas? Hazte un huerto. Haz tu propio huerto. Y el Mundo Today le debe todo a las redes sociales. Pero siempre hemos intentado traer a la gente a casa. Siempre. Y creo que eso es una cosa que Internet actual ha perdido y que tenemos que pelear un poco por recuperar. Pero es que nos jugamos la cultura, o sea, la cultura propia. Guau, he acabado muy bien, ¿no? Sí, pues bueno, con esa reivindicación. He acabado muy bien, ¿no? A positivar. Para cerrar esto. Pues Xavi, Quique, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Se nos ha hecho cortísimo. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, ha sido un placer contar con vosotros esta tarde. No, muchas gracias a vosotros. Gracias.